Acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de España, una de las clasificaciones con mayor diferencia en toda la temporada, ya que veníamos acostumbrados a clasificaciones que se definían por menos de una décima. Bueno, hoy ha sido por más de dos y el equipo McLaren, que parece que esta nueva normativa no ha hecho nada más que aumentar la diferencia cuando todos esperaban que el equipo de Woking sufra. Así que vamos a estar detallando qué hay detrás. Antes invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada, ya que está todo abierto de cara al día de mañana, al día domingo. Me meto con el equipo que más sufrió el día de hoy, que fue el equipo Haas, el equipo norteamericano, que tenemos a Esteban Ocon, que terminó en la 17ª posición, y a Oliverman 15º. El equipo norteamericano que otra vez se lo ve a Oliverman superando a su compañero de equipo por una décima, un poquito más de una décima la cual y uno, ya que Berman pasó 12º el corte y Esteban Ocon quedó a 127 milésimas de su compañero de equipo en la 17ª posición, a poquito más de media décima del corte de poder meterse a quali 2, bastante pareja esa zona media. En quali 1 teníamos a los 15 pilotos en menos de 6 décimas, tremenda la paridad, y teníamos a todos los pilotos de la parrilla prácticamente en poquito más de 8 décimas, con dos pilotos que no hicieron su último intento. Realmente muy parejo y cada diferencia marcaba muchísimo. Equipo que veremos qué es lo que puede hacer. Después Oliverman en quali 2 hizo su último intento con neumático usado y ya no pudo mejorar más el piloto británico. Hablando del equipo Kick, tenemos a Hülkenberg, que quedó eliminado en quali 1, 16º, quedando a, bueno, una diferencia de una décima y media de Bortoleto, que pasaba décimo el corte. Trabajo fenomenal del piloto brasilero, que pasa muy por debajo del radar y hoy logró su mejor clasificación en la Fórmula 1, quedando 12º, a una décima de Alexander Albon, pero por delante de Liam Lawson, de Stroll, de Berman. Trabajo fenomenal del piloto del auto número 5, que quedó a poquito menos de una décima y media de meterse a quali 3. Como decíamos, muy parejo todo. El equipo que ha demostrado dar un paso adelante. Recordemos que han traído varias mejoras en la zona del piso, del pontón, y una evolución del coche, que en una zona tan pareja como dijimos, esas pequeñas décimas, pequeñas milésimas, que son las que se ganan hoy en día con el reglamento tan al límite, marcan la diferencia. Veremos ya qué es lo que pueden hacer en carrera, donde ahí sí es la gran duda de este equipo, que tiende a ir mejor a una vuelta. Hablando de un equipo que pudo estar ante su peor fin de semana en toda la temporada, que es el equipo Williams, ya que han sufrido mucho, esperaban sufrir en este circuito, y tenemos a un Sainz que quedó eliminado en la quali 1, 18º el piloto madrileño, a más de media décima del corte, 2 milésimas por detrás de Esteban Ocon, pero quedando lejos de su compañero de equipo, ya que quedó a más de una décima y media de Alexander Albon, el piloto tailandés, que pasó tranquilamente el corte en la 9ª posición en quali 1, y después Alexander Albon quedaría justo en la quali 2, eliminado por 30 milésimas de diferencia que lo separaban con Pierre Gasly, que se metió a la quali 3. No tenía más el equipo Williams. Creo que demasiado positivo quedar en la 11ª posición, viendo todo lo que sufrieron este fin de semana, que incluso en la práctica libre 1 no utilizaron neumáticos blandos para guardarlo para la clasificación. Y hay que ver, porque también Albon se quejó de que en el sector 3 se lo encontró a Oliverman, que lo estorbó, reportó por la radio, en prácticamente su último intento. Y si sufrís un poquito de aire sucio en ese sector, puede ser la diferencia entre quedar afuera o no. Veremos qué es lo que sucede, pero así de, bueno, milimétricos son los márgenes hoy en día en la máxima categoría, donde teníamos a los 10 pilotos de quali 3 en 6 décimas y Alexander Albon quedando por nada afuera. Veremos qué es lo que puede hacer el equipo Williams, que tiende a hacer estrategias alternativas, ¿no? Y es un equipo que sufrió bastante, pero que sigue peleando ahí en la zona media. No es que haya caído de golpe y haya quedado afuera, nomás que son tan pareja la diferencia que pasa de ser el mejor de la zona media a que te superen dependiendo el circuito. Hablando ahora del equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson, que quedó eliminado en la quali 2, 13º el piloto neozelandés, siendo nuevamente superado por un Isaac Hatcher, que se volvió a meter a quali 3 el piloto francés. Liam Lawson quedó a, bueno, décima y media del corte para meterse a quali 3, pero quedó muy lejos de su compañero de equipo. Hablábamos que en quali 1 la diferencia del primero al 18º eran 6 décimas y media, y en quali 2 tuvimos una diferencia entre Lawson y Hatcher
que fue más de 3 décimas. Entonces es muchísima la diferencia viendo lo parejo que han estado todos los compañeros de equipo y viendo las diferencias entre los pilotos. Es bastante. Así que a ver qué es lo que pasa. Venía de una buena clasificación en Mónaco, quedando mucho más cerca de su compañero de equipo. En un futuro que tiende a estar en duda para un Lawson después de todo lo que ha pasado en Red Bull y siendo nuevamente superado por Hadjar, demostrando que ese coche está muy fuerte, está para pelear por cosas importantes en la zona media y vuelve a meterse a Quali 3, quedando en la 9ª posición a media décima de Pierre Gasly y haciendo un solo intento en la Quali 3 porque tenía solo un juego de neumáticos nuevos el piloto francés del equipo Vicar, haciendo un trabajo fenomenal y está ante la posibilidad de sumar nuevamente puntos en una zona media que, como dijimos, está muy pareja, pero ya se ha hecho Hadjar un constante de la Quali 3, el piloto del auto número 6, que viene haciendo un trabajo fenomenal. En cuanto al equipo Aston Martin, tenemos a Lance Stroll que quedó eliminado en la Quali 2, quedando, bueno, a medio segundo de Fernando Alonso. Si hablábamos de las 3 décimas de diferencia entre los dos del equipo de kart, ni hablar de lo que pasa en Aston Martin, que es algo que tiende a pasar y que ya hemos hablado varias veces de que es lo normal en este equipo. A Stroll se lo está investigando por no pasar por la balanza después de bajarse del coche, lo cual le podría tener varios problemas. Si hay alguna información lo vamos a dejar en los comentarios. Yo estoy grabando esto ni bien terminó la clasificación. Así que puede ser algo complicado porque es una infracción grave. Veremos si termina afectando o no su posición de salida, ¿no? Mientras que Fernando Alonso se metió en Quali 2 y en Quali 3 hizo un solo intento. El único intento que hizo en Quali 3 Alonso fue una gran vuelta. La hizo cuando no había nadie en pista, faltando 4 o 5 minutos para que termine la sesión de Quali 3. Entonces encontró la pista libre mientras todos habían hecho su primer intento y se preparaban para hacer el segundo. Alonso estaba en pista girando en aire limpio. Y ahí quedó en la 10ª posición. No había más para Aston Martin, que vemos que por menos de una décima es la diferencia con la 8ª posición de Gasly. Muy parejo estos equipos. Veremos ya qué es lo que puede hacer el día de mañana el Aston Martin en ritmo y si Fernando puede sumar sus primeros puntitos de la temporada que lo vienen esquivando en las últimas carreras con un monoplaza que ha dado un salto en la zona media y está bastante parejo ahí, sobre todo con Fernando que le saca el máximo a ese Aston Martin en un circuito que se lo conoce a la perfección el piloto asturiano y que es más local que nunca. Veremos qué es lo que pueden hacer. Van a tener que estar atentos con el tema de la estrategia, que es donde han flaqueado bastante en esta temporada. Hablando del equipo Alpine, tenemos a Gasly que terminó 8º, el piloto francés, haciendo un trabajo fenomenal, demostrando que lo que vimos en la práctica libre del día de ayer y este circuito le podía venir mejor, que sufrieron en Mónaco por las características, quedando como el mejor del resto. Gasly el día de hoy en la 8ª posición, a poquito más de media décima de Leclerc. Un trabajo muy bueno del piloto francés que hizo un primer intento de Quali 3 con el neumático usado y un segundo intento con el neumático nuevo, y ahí fue donde mejoró, marcando muy buenos parciales y sacándole el máximo a un Alpine que, recordemos, tiene ese déficit en la unidad de potencia y varios problemas. Recordemos también que Gasly está con las mejoras que no tiene Franco, eso por ahí le han ayudado a un pasito adelante, lo mismo que hablábamos de Kick, traer alguna que otra mejora puede marcar la diferencia en algo tan parejo. Así que veremos qué es lo que puede hacer el día domingo, que está ante posibilidades de sumar puntos el piloto del auto número 10. Mientras que, hablando de Franco Colapinto, terminó en la 19ª posición. Como vemos ahí, lejos de Gasly en la Quali 1. ¿Por qué? Porque hizo Franco 2 intentos, que fueron los primeros que hizo, y cuando va a ser su último intento de Quali 3, el auto se le queda parado en la salida de boxes. Se le queda ahí. Un problema mecánico sufrió Franco. Reportó que era con la caja o el embrague. Un monoplaza de Alpine que sabemos que es un equipo en cuanto a la fiabilidad tiende a ser el peor en la Fórmula 1. Lo hemos visto ya con Alonso, en su época con Alpine. Sobre todo lo que es el motor Renault y la escudería. Gasly lo sufrió mucho el año pasado. Y ahora Franco lo sufrió el día viernes con una fuga hidráulica en el monoplaza que llevó a un principio de incendio. Cambiaron, colocaron una nueva unidad de potencia y ahora la caja o el embrague, como ha reportado todo ese sistema de cambios, le falla y lo deja sin poder hacer una clasificación que pintaba muy bien. ¿Por qué? Porque en práctica libre 1 Franco había quedado justo detrás de Gasly a poquito más de una décima, a 131 milésimas, que era un muy buen trabajo viendo la gran diferencia que había tenido el piloto argentino el día viernes, que no estaba cómodo y dio un gran salto de cara al día sábado. Pero ¿qué es lo que pasa? En Quali 1, antes de iniciar el último intento, Franco estaba un décimo
en la Quali 1 y estaba por delante de Gasly por algunas milésimas. Antes de que todos hagan su último intento, Franco estaba por delante de Gasly, lo cual daba un muy buen indicio de cara a lo que se venía en ese último intento de Quali 1 y que podía llegar a meterse. Veremos qué es lo que pasa, la verdad una lástima. Incluso Franco, si vemos el tiempo comparado con Hadjar, que pasó el corte último en la Quali 1, Franco quedó a menos de 2 décimas de Hadjar, y teniendo en cuenta la evolución de la pista, lo que avanzó Gasly, que Gasly quedó un poquito por delante de Hadjar, y que estaba por detrás de Franco, daba la sensación de que el monoplaza, si tenía una buena vuelta, Franco podía pelear por entrar a Quali 2. Una lástima para el piloto argentino, se vio la calentura, golpeando el coche, muy desolado en un fin de semana que había iniciado muy complicado, que pintaba para poder batallar por cosas interesantes en esta quali, sobre todo estando tan parejo todo, y el auto lo dejó a pie. Otro problema de fiabilidad día viernes, día sábado. Esperemos que no pase el día domingo, veremos qué es lo que hace el equipo Alpine, si decide largar desde la parrilla en la 19ª posición, o si por ahí deciden penalizar nuevamente, largar desde box, poner una nueva unidad de potencia para no penalizar más adelante, ver el tema de la caja, cómo está, si tiene que cambiar o no, puede volver a una vieja o poner una caja nueva, también hay que tener en cuenta eso, si es realmente caja o embrague, ver cómo está todo eso. Todavía no ha salido grandes detalles de esto, lo estoy grabando ni bien terminó la clasificación. Veremos qué es lo que puede hacer y obviamente va a tener que intentar una estrategia alternativa. Sabemos que el ritmo es muy bueno de Franco el día domingo, pero es difícil avanzar en Barcelona, sobre todo en el tema del tráfico es difícil adelantar. Así que una lástima para un fin de semana o un sábado que pintaba bastante bien después de la práctica libre 3 y de los primeros intentos de Quali 1, pero el Alpine lo dejó al pie a piloto argentino. Nada que reprocharle a Franco, que venía haciendo un gran trabajo el día de hoy, y a pasar página y ver qué es lo que se puede hacer el día domingo, que sabemos Franco tiene un muy buen ritmo de carrera. Veremos, va a necesitar un poquito de suerte para avanzar. No me sorprendería que trate el largar con el neumático duro, estirar el primer stint, hacer algo diferente al resto, que es lo que necesitas cuando largas tan atrás. Hablando del equipo Ferrari, tenemos a Lewis Hamilton, que terminó quinto, y a Leclerc, que terminó séptimo. Vuelve a superar Hamilton a Charles Leclerc, que hacía mucho no lo hacía en una clasificación, por 86 milésimas. ¿Qué es lo que pasó acá? Que Leclerc abortó su último intento. Leclerc hizo un primer intento y cuando va a hacer su último intento no hizo un buen intento y se fue directamente a box el piloto monegasco. En un primer intento que lo había dejado en una muy buena posición, lo había dejado tercero, no tan lejos de los McLaren. Y después, cuando hace su último intento, lamentablemente para Leclerc no fue un buen intento y abortó directamente la vuelta, cometiendo un error, un exceso, que lo deja en una posición en la cual está bastante atrás de lo que yo creo que debería haber largado, porque vimos que la diferencia entre Hamilton y Leclerc este fin de semana fue a favor de Leclerc, ¿no? La quali 1 por delante, después parejos en la quali 2 que estaban en la misma milésima, y en la quali 3, por lo menos, si no terminaba por delante, tendría que haber terminado sí por delante de Antonelli, el piloto monegasco, en un Ferrari que sabemos el ritmo de carrera es bueno, pero siguen quedando muy lejos en la velocidad de una vuelta. Hamilton a más de medio segundo. Buen trabajo del piloto británico, que había iniciado con un fin de semana muy complicado el día viernes, quejándose mucho del balance, del equilibrio. Lograron dar un paso adelante, pero están lejos del resto, sobre todo de los Mercedes. De los Red Bull están a 2 décimas por lo menos en la velocidad de una vuelta, y ni hablar del equipo McLaren en un ritmo que probablemente el ritmo de Ferrari sea mejor que el de Mercedes, pero en un ritmo muy similar al de Red Bull o el de McLaren, poco podés hacer largando tan atrás quinto y séptimo, de luchar por cosas importantes. Veremos qué es lo que hace la escudería en cuanto a la estrategia, que recordemos en Bahrein habían hecho una estrategia diferente al resto en una carrera que había sido a 2 paradas, y que se espera que este fin de semana pueda hacer una carrera a 2 paradas, teniendo en cuenta el medio, el blando, no me sorprendería que hagan algo similar. Hablando del equipo Mercedes, tenemos a Antonelli sexto, a George Russell en la cuarta posición. Antonelli quedando a un poquito más de 2 décimas y media a su compañero de equipo. Buen trabajo de Kimi, que se mete entre los dos Ferrari. Es la diferencia que tiende a haber entre ellos dos, de 3 décimas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Me parece que hizo un buen trabajo el piloto italiano en clasificación, quedando bastante cerca en todas las sesiones el día de hoy de su compañero de equipo. Muy parejo en quali 1, a 2 décimas en la quali 2 y bueno, un poquito más de 2 décimas en la quali 3. Así que veremos qué es lo que puede hacer de cara al día domingo, que están metidos ahí entre los Ferrari. Podemos ver una batalla entre Ferrari y Russell, ¿no? Por ser el mejor del resto después de los tres de arriba.
Perdón, entre Ferrari y Mercedes por ser el mejor resto después de los que están más arriba, creo yo, sobre todo en ritmo de carrera, porque lo que preocupa de cara a Mercedes es ese ritmo y esa gestión del neumático en carrera, que es lo que más le ha dado problemas. Russell, que empató el tiempo con Verstappen, como ven ahí, a 302 milésimas de Piastri los dos, pero Verstappen quedó por delante porque hizo el tiempo primero. Como es en la Fórmula 1, lo sabemos. Recordemos que hubo una clasificación la temporada pasada en la que empataron en pole estos dos. Bueno, ahora vuelven a empatar y queda para Verstappen esa posición. En una estrategia de Russell que no estaba contento. ¿Por qué? Porque Russell, cuando hace su segundo intento, por lo que marcaba la telemetría, lo hizo con un neumático usado. Y Russell se quejó cuando termina su primer intento, que había quedado 2 décimas del tiempo de la pole, de que fueron demasiado conservadores en Mercedes, de que él quería hacer un solo intento con neumático blando y sobre el final, donde mejor está la pista, y ahí él cree que podría haber peleado por la pole, porque si quedas a 3 décimas con el neumático usado, creo que es un buen trabajo que hizo George Russell y que ese coche estaba para pelear en un intento. Así que veremos qué es lo que pueden hacer de cara a mañana el equipo Mercedes, pero está la gran duda con el tema de la estrategia y esa gestión del neumático y las altas temperaturas que se esperan. Hablando del equipo Red Bull, Tsunoda último y Verstappen tercero. A ver, lo de Tsunoda es la continuidad de algo que viene hace años en el equipo Red Bull y que ya incluso se empieza a hablar en Red Bull de qué va a pasar con Tsunoda, si va a terminar la temporada o no, porque le habían asegurado que iba a estar hasta final de temporada, pero no me sorprendería que intenten ver si con otro le dan la tecla como hace Red Bull, no sacando piloto a ver si con uno lo encuentran. Tsunoda se quejó tras su primer intento de Quali 1 de que, o reportó, mejor dicho, que chequeó en el piso porque se fue ancho en uno de los pianos y ahí pudo haber dañado el piso, lo que le costó rendimiento. Pero en Quali 2 quedó, en Quali 1, perdón, quedó a más de 6 décimas de su compañero de equipo. En lo que fue una Quali 1 que estuvo muy pareja y que Yuki Tsunoda, a ver, la diferencia entre él y Max tiende a ser medio segundo, 6 décimas. Veremos qué tanto le afectó, pero quedó a 2 décimas y media del corte, no haciendo un buen último intento, quedando incluso detrás de Franco, que Franco no había hecho un último intento. Entonces creo que había daños en ese Red Bull, pero así todo lo de Tsunoda es una situación que sigue pasando lo mismo que ya veníamos analizando en temporadas anteriores, que pasó con Checo, que pasó con Lawson, y es un equipo que solo corre con un monoplaza. No hay nada que esperar de cara al día domingo, por ahí incluso largar desde el box por parte del equipo Red Bull para penalizar, para montar una unidad de potencia, algunos cambios en el coche. La realidad es la que siempre se ha vivido en el equipo Red Bull y Max Verstappen queda nuevamente solo contra todos los demás, porque si vemos hay 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Ferrari juntos entre los 7 primeros y solo Verstappen, que es lo que tiende a pasar en esa tercera posición, que no tenía más. Max perdió 2 décimas en el primer sector con Piastri, después pierde una más en el segundo sector y termina siendo récord en el último sector, pero bajándole 27 milésimas, no mucho más. Sufriendo ese Red Bull, logró salvar los muebles quedando tercero y que sabemos que Verstappen puede ser bastante peligroso de cara a la curva 1 en esa tercera posición, más teniendo en cuenta la gran succión que se puede generar entre los dos McLaren en la largada y eso aprovecharlo el piloto neerlandés que sabe que una de las pocas posibilidades que hay es en la largada y no me esperaría que veamos ahí un movimiento bastante agresivo de Max, que lo hizo en Imola, pasando desde la tercera posición momentánea a la primera. Bueno, hay que ver qué tanto se preocupa Piastri por Norris o por Verstappen, es algo interesante también con un George Russell al lado que sabemos tiende a largar muy bien el piloto británico. Después en el ritmo el de Red Bull había demostrado unas buenas tandas el día viernes. Y eso creo que lo debe dejar bastante contento a Verstappen de cara a lo que puede pasar el día domingo. Hablando del equipo McLaren, tenemos a Lando Norris segundo a 209 milésimas de su compañero de equipo Piastri que logra otra pole esta temporada. Con un Lando Norris que en el primer intento de Quali 3 había quedado por delante de Piastri. Cuando Piastri cierra su vuelta, clava los frenos a la recta y se corre, o se corre y clava los frenos, porque Lando justo había abierto vuelta detrás en su primer intento de Quali 3 y quería aprovechar la succión. Y viendo que la diferencia fueron 17 milésimas, pudo haber sido la diferencia en ese primer intento, ¿no? ¿Qué pasó en el segundo intento? Lo que tiende a pasar con Norris, que habíamos visto que había cambiado en Mónaco, que había hecho una gran clasificación. Bueno, acá en su último intento de Quali 3
no estuvo en el mismo nivel que estuvo en el Principado hace una semana atrás y sobremanejó mucho. Ya a la salida de la curva 2 se le va ancho el coche, curva 4 va ancho del Apex y ya perdió todo en ese primer sector. Después pierde también en el segundo y en el tercero no logra mejorar, quedando 209 milésimas de su compañero de equipo. En lo que va a ser una largada bastante interesante. Piastri no había hecho un primer buen intento, no estaba cómodo, dijo el piloto australiano, y después hizo todo perfecto, ¿no? Marcando un muy buen primer sector, muy buen segundo sector y un muy buen tercer sector, todos mejores que los de Lando Norris para quedarse con otra pole en esta temporada y ver qué es lo que va a pasar en esta largada que puede ser muy interesante, ya que hay muchos metros de cara a la curva 1, la succión es muy importante acá. El tema de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Que están no solo la batalla entre estos dos, sino que también tenemos a un Verstappen, a un Russell detrás que pueden aprovechar. Ver también si va a haber órdenes o no de cara a la curva 1. El equipo McLaren, que sabemos que acá entre compañeros de equipo han pasado cosas muy importantes años atrás. Y creo que va a ser una curva 1 muy interesante. Ver qué tan agresivo es Lando Norris, que tiene que serlo. Viene de ganar en Mónaco, está ante la posibilidad de aprovechar la succión de su compañero de equipo de cara a la 1, en lo que creo podría ser algo muy, como digo, agresivo, muy interesante. No me sorprendería que haya algún roce, algún toque y que puedan aprovechar los que están detrás. Después en aire limpio ese McLaren, con el ritmo que ha mostrado, creo que va a ser muy difícil competirle, si bien los ritmos de la tanda larga del día viernes han sido buenos para Red Bull. El tema del aire limpio es un circuito bastante dependiente, ¿no? De eso y sobre todo en una Fórmula 1 actual en la que es muy difícil seguir a un coche. Cierro por acá con el resumen de la clasificación. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.